Esta semana la presión migratoria y las peticiones de ayuda de los gobiernos de Canarias y Ceuta han estado en el eje de la actualidad y de la batalla política. Justo la semana en la que el presidente del gobierno ha estado de gira por Mauritania, Gambia y Senegal, 3 países de los que proceden muchas de las personas que llegan a nuestro país. Embarcaciones precarias que siguen arribando a esa frontera natural que son nuestras playas. Hemos viajado a la ciudad autónoma para comprobar cómo la niebla se convierte en aliada de quienes por desesperación o buscando una vida mejor cruzan a nado hasta España. Muchos son menores y los centros que deben acogerlos están desbordados. Hemos hablado con algunos de ellos. Cuando entra la niebla sobre la zona fronteriza que separa las aguas de Marruecos y la ciudad de Ceuta, aquí todo el mundo sabe que será un día agitado. Hay movimiento constante en el espigón del Tarajal. Pese a la falta de visibilidad, en esas condiciones peligrosas, numerosos nadadores intentan llegar hasta el arenal ceutí. Son marroquíes y argelinos. Desde la costa, la niebla apenas permite observar las embarcaciones de la Guardia Civil que intentan interceptar a los nadadores. A veces aparecen, otras vuelven a ocultarse bajo la bruma. Las patrullas navegan despacio recogiendo salvavidas solitarios, esperando sobre todo que no aparezca ningún cadáver. Es un flujo que no cesa. Pues suelen aprovechar días con condiciones climatológicas que reducen de alguna manera esa visibilidad y les posibilita acceder sin ser detectados. Pero eso no quita, ¿no?, que estos accesos en muchas ocasiones son muy arriesgados, son muy peligrosos y en muchas ocasiones son trayectos de muchas horas en el agua y que en ocasiones acaba con la vida de personas que tratan de llegar hasta la ciudad. La frontera entre España y Marruecos en Ceuta y Melilla se ha convertido en el epicentro de una crisis migratoria y humanitaria. Las llegadas se han multiplicado por 6 respecto a 2023. Ceuta acoge a 5 menores por cada 1000 habitantes, una proporción que contrasta con la media nacional, que no alcanza el 0,001%. En estos momentos, aseguran las autoridades, la ciudad ha agotado el presupuesto de todo el año para la atención de menores ante el incremento de llegadas en el último mes. Si el número de menores sigue entrando, las capacidades son las que son, no podemos ampliarla más de lo que ya se ha ampliado, por tanto, la única solución es la derivación, el traslado hacia la península. Por tanto, de ahí es lo que solicitamos al Gobierno de la Nación, es los mecanismos adecuados para que esa salida sea más ágil, más rápida y en mayor número de la que estaba establecida. Como Ministerio, hacer todo lo que esté en nuestras manos, no solo para conseguir más financiación y que efectivamente podamos tener pues un reparto equitativo. Sabemos de la dificultad de la creación de plazas, sabemos la dificultad que tiene hoy en día para los sistemas de protección, pues abrir un centro de menores, sabemos lo que existe de alarmismo social y de discurso de odio, pero vamos a explicarle a la ciudadanía que estamos trabajando por el futuro de este país, a la vez o cuando también trabajamos en el futuro de la infancia y de la juventud migrante. ¿Lo habéis visto vosotros? No, nosotras no estábamos sentadas en la otra parte. Salían en esta parte y es por eso que la han desalojado. Me parece bien, están haciendo trabajo, pero están puestos agresivos aquí y eso no lo entiendo yo. Las imágenes son del último domingo de agosto. La playa del Tarajal estaba repleta, familias enteras disfrutando del fin de semana. Cuando la niebla se hizo aún más densa, numerosos migrantes se mezclaron con los bañistas. Algunos consiguieron llegar al arenal y salieron corriendo aprovechando la confusión. Las fuerzas de seguridad del Estado desalojaron la playa y en medio del caos, un agente de la Policía Nacional recibió el impacto de una piedra. Ese día, más de 1.500 migrantes intentaron llegar a nado a la costa ceutí. Para esta situación uno no está preparado. Estamos viendo cómo aparecen en nuestras costas cadáveres, un día sí, otro también, viendo con esa niebla tan densa esas criaturas que se lanzan al mar a 2 millas de la costa
muchos de ellos no consiguen desgraciadamente su objetivo y son los guardias civiles los que se enfrentan a esas situaciones. Nosotros, como bien decía antes, llevamos reivindicando y denunciando que en la comandancia de la Guardia Civil de Ceuta son necesarios unos 200 efectivos, principalmente para que presten servicios en la zona de costa y frontera y en el perímetro fronterizo. Con cerca de 550 menores migrantes no acompañados acogidos en los centros, una sobreocupación de más del 480% y más de 300 ingresos en agosto, Ceuta no puede más. El gobierno local de la ciudad autónoma ha lanzado un mensaje de socorro. Pide al gobierno nacional y a las comunidades autónomas respuesta inmediata ante lo que califican de situación insostenible y de emergencia humanitaria. Lo que queremos es que por parte del Estado se habiliten los medios para que la salida de menores sea lo más rápida posible y que Ceuta tenga un número de menores adecuado con sus capacidades. Piden sobre todo financiación, ante la falta de un plan B, según ellos, para redistribuir menores de forma más ágil, después de que no saliera adelante la reforma de la Ley de Extranjería que impondría el reparto obligatorio. El gobierno de Ceuta estudia nuevas vías. Hemos abierto también la posibilidad con la Comunidad Autónoma, la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura, en contacto también con el Ministerio de Juventud e Infancia, de la posibilidad de trasladar menores, manteniendo a la ciudad de Ceuta la tutela de esos menores y dando la guarda a entidades del tercer sector. Nosotros lo propusimos en el mes de abril y fue rechazado por las comunidades autónomas. Eso es una evidencia, está en las hemerotecas, y lo que nos gustaría también es que se repensara esa posición y que volvamos a recuperar el diálogo a través del mecanismo que en este caso está habilitado de diálogo, que es la conferencia sectorial, y volveremos a llevar la propuesta, volveremos a llevar financiación. A pesar de que se han acondicionado varios recursos, como una nave en el polígono del Tarajal y otros centros adicionales, además del centro de realojo La Esperanza, la masificación en estos recursos no permite en ocasiones relaciones de cuidado. Nos encontramos con centros de menores cada 2 por 3 desbordados, con chicos que no pueden acceder ni siquiera a educación o oportunidades socioeducativas en la ciudad, chicos que no ven su interés superior cubierto de alguna manera. Nadie quiere quedarse en la ciudad de Ceuta y nadie pretende estar aquí por el resto de su vida. ¿A dónde queréis ir? A Bilbao. ¿A Bilbao? ¿Y tú? ¿Dónde quieres ir? A Barcelona. ¿Y qué queréis? ¿Trabajar? ¿Estudiar? ¿Qué queréis? Tecnología eléctrica. ¿Quieres estudiar tecnología eléctrica? Sí. ¿Y tú qué quieres hacer? Trabajar y estudiar. Mecánico. Sí. ¿Y cómo vinisteis? ¿A nado? Aquí, a España. ¿A nado? Sí. Mucho miedo, ¿no? Sí. 6 horas. Sí. ¿Qué? A España. ¿Por qué dejaste Marruecos y te atreviste? Aquí estudiar, trabajar, trabajo bueno, los papeles, y la vida buena, en Marruecos, y ayudar a la familia. En los alrededores de los supermercados de la zona del puerto, la playa o en cualquier calle, es habitual encontrar a estos menores antes de la hora límite para entrar en sus centros de acogida. Nos acercamos a hablar con otros chavales. Uno llegó hace 20 días, el otro está a punto de dejar el centro. No, yo falta 20 días a marchar de España. ¿Y qué es lo que quieres conseguir aquí? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría conseguir aquí en España? No, quiero papeles, quiero trabajar. Nada problema. Quiero papeles, quiero trabajar, quiero marchar a España. En la semana que se recuerda la llegada del primer cayuco a las Islas Canarias hace 30 años, duele más ver imágenes como las de las últimas embarcaciones que han arribado a las Islas Canarias desde Senegal o Mauritania, la ruta migratoria más mortífera hacia Europa. En lo que va de año lo han conseguido más de 22.000 personas, el doble que en 2023, y las previsiones hablan de que la cifra podría dispararse hasta los 50.000. Muchos son menores no acompañados. Actualmente el gobierno canario acoge casi 6.000 menores en sus centros. Están absolutamente desbordados. Canarias tiene capacidad para 2.000. Llevamos 30 años con este fenómeno, lamentando fallecimientos, situaciones absolutamente dramáticas con adultos, con menores, con mujeres, con niños, con niñas. Y 30 años después, ni Europa ni España da una respuesta.
30 años después, Canarias está igual de sola. Y lo que es peor, 30 años después, siguen miles de personas intentando llegar a un futuro mejor y desde luego arriesgando la vida de ellos y de sus hijos y con dramas y testimonios como de niños que ven cómo son sus padres tirados por la borda porque fallecen en la travesía. Los 50 millones prometidos por Sánchez en su visita a las islas no son suficientes para el Ejecutivo canario, que presiona al Gobierno para que logre los apoyos necesarios para la modificación legislativa del artículo 35 de la Ley de Extranjería, algo que implicaría el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades, una medida que también para el Gobierno de la Nación es la única solución posible. Era absolutamente necesario arbitrar un mecanismo para que no fueran solo Canarias, Ceuta y Melilla, las comunidades donde estos flujos migratorios se producen, las que acogieran en su sistema de protección a estos menores, que hubiera un reparto solidario y vinculante y que era necesario abordarlo a través de una reforma de la Ley de Extranjería. Pero el Partido Popular sigue resistiéndose a impulsar el debate de la reforma de la Ley de Extranjería. Los populares ya la rechazaron en el Congreso junto a Junts y Vox el pasado 23 de julio, porque según ellos el Gobierno ignoraba sus propuestas, unas propuestas definidas en una proposición no de ley registrada recientemente en la que reclaman financiación, más controles, una conferencia de presidentes y que se declare la emergencia migratoria. Si eso es lo único que quiere hacer el Gobierno de España, el hecho de reparto, sin ocuparse absolutamente de nada más, sin asumir ninguna otra responsabilidad, sin asumir que tiene que comprometer financiación suficiente, no solo para el primer año de acogida, sino hasta que son emancipados, nos da igual que el reparto sea obligatorio. O sea, si no va acompañado con todo lo demás, seguirá siendo un fracaso. Y lo único que conseguiremos es abocar a estos menores de la misma forma que puede ocurrir con los adultos a la vulnerabilidad y a vivir en España en exclusión. La financiación figuraba, formaba parte del debate y además había un compromiso por parte del Gobierno, expresado por el presidente del Gobierno, de habilitar una conferencia de presidentes y un debate sobre financiación autonómica. Siempre ha sido así. Los incrementos en materia de financiación a las comunidades autónomas para ejercer sus competencias y dentro de ellas las competencias en materia de protección de menores ya se están dando, ¿no? A lo largo de desde que existe esta transferencia de competencias, desde que las competencias forman parte de los estatutos de autonomía, el Estado siempre ha estado financiando y ayudando a que las comunidades puedan ejercer su trabajo, ¿no? Y en medio de todo este pulso político de enfrentamiento entre oposición y gobierno, la gira africana de Pedro Sánchez por Mauritania, Gambia y Senegal, países de los que proceden la mayoría de cayucos que llegan a Canarias, ha avivado aún más el enfrentamiento a raíz de estas palabras. La migración no es un problema, es una necesidad que implica ciertos problemas. Unas palabras que han encendido a la oposición, que acusa a Sánchez de alentar el efecto llamada y promocionar España como destino para la migración irregular. España se ha convertido en la puerta de entrada a la inmigración irregular hacia Europa. ¿Por qué? Pues porque otros países están haciendo otras cosas distintas y están frenando precisamente esos flujos migratorios irregulares. Y por eso pedíamos ese plan migratorio que tenía que llevar aparejado también que España pidiera ayuda a Europa. Somos frontera europea y como tal no puede Europa mirar hacia otro lado. Al final esto lo quieren convertir en una batalla política y esto es un drama humanitario. Esto ni es un problema político ni es un problema territorial. Y mientras no seamos conscientes de que la respuesta que tenemos que dar al continente africano es una respuesta de país, es una respuesta de Europa, seguiremos con este tipo de declaraciones que no ayudan, ni las de uno ni las de otro. Las entradas irregulares en nuestro país han aumentado un 66%. Las causas, el recrudecimiento de la crisis de refugiados procedentes de Mali, un país en guerra desde 2012, y el desplazamiento de los flujos migratorios a Europa, surgido tras el acuerdo alcanzado por la Unión Europea con Túnez, que blindó el paso a Italia por esta vía. Lo paradójico es que, pese a la crispación y el enfrentamiento, el Partido Popular y el Gobierno no discrepan tanto en las medidas que propugnan. Una de las cuestiones claves que nosotros hemos planteado es que hay que buscar y hay que fortalecer los mecanismos de la inmigración regular, que es la que en España necesitamos. Miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir.
Pedro Sánchez, en su gira africana, ha insistido en que deben desarrollarse rutas migratorias seguras, ordenadas y reguladas, como las que aporta la fórmula de migración circular, algo que no es incompatible con la necesidad de que los países de origen acepten la repatriación de quienes llegan irregularmente a España. Para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. El constante estado de emergencia en el que viven las Islas Canarias, Ceuta y el resto de ciudades fronterizas frente al fenómeno migratorio está casi cronificado. En esa aparente normalidad, la vida y la muerte pasa ante los ojos de sus ciudadanos. Desde su puesto de trabajo en el primer bar del Espigón del Tarajal, Merien es testigo de excepción. Esto es un día a día y es penoso ver tanto niños vulnerables, tristeza sobre todo, porque vienen buscando una vida mejor y algunos ni llegan. A los 4 o 5 días amanecen cadáveres en el mar, ¿sabes? Y es muy penoso, es muy penoso. A mí me parte el alma, yo no puedo verlo. Es muy triste. En las dos orillas, en medio de la calma del vivir de cada día, vigilada de cerca por patrullas costeras y terrestres, siempre habrá quienes se atrevan a cruzar la frontera sin importar el peligro.